Familia querida, momento de salud y el día de hoy vamos a hablar de cómo se manifiesta y se previene la otitis en los pequeñines y esto con nuestro amigo y pediatra, el doctor Carlos Dotres. ¿Cómo está? Bienvenido. Un placer. Gracias por estar con nosotros, doctor. Como siempre es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Hoy es un día un poquito especial, ¿eh? 3 de diciembre se conmemora un natalicio de un sabio médico cubano, Carlos J. Finlay, que descubrió que la Aedes aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla. No tiene nada que ver con la otitis. Claro, pero es que recordar. después, sí, para recordar, porque además se celebra en muchos países de América Latina el Día del Médico. Es cierto. El Día de la Medicina. Y entonces podemos felicitar a nuestros colegas a través de este Por supuesto, adelante, doctor. espacio. Era eso solamente. Y entonces entrar de lleno ya en la plática de las otitis. Así es. ¿Cómo se manifiesta esto, doctor? Bueno, mira, cuando se habla de otitis, se habla de inflamación. Siempre hemos dicho que la terminación itis en medicina es inflamación. Cuando hablamos de otitis es que estamos hablando de la inflamación del oído. Totalmente. En la práctica, el oído del niño puede ser el oído externo o el oído medio. Okay. El oído externo es el conducto que va desde el pabellón auricular, ese orificio, hasta la membrana timpánica. Ese conducto se llama oído externo. Okay. Cuando se inflama, hay una otitis externa. Después de la membrana timpánica hay un espacio que ocupan los huesecillos que transmiten la audición, que es el oído medio. Por lo tanto, cuando hablemos de otitis en el niño, podemos estar considerando la inflamación del oído externo, que es la otitis externa, Okay. o la otitis media. Y ambas tienen sus características y sus diferencias. En este caso, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Correcto. En la otitis externa, hay varios tipos de otitis externa. Por ejemplo, la más común es la otitis externa difusa, que es que todo el canal o el conducto auditivo está inflamado. Okay. O hay un eczema y habitualmente se infesta. Y el niño tiene dolor de oídos. Y el dolor de oídos también se puede producir cuando se mastica o cuando se toca en la área delante de la oreja, del pabellón de la oreja, Okay. o cuando se moviliza el pabellón de la oreja. Hay dolor. Hay dolor. Okay. Esa otitis habitualmente es producida por bacterias o por hongos, si es infecciosa. No suele dar fiebre, pero sí suele dar dolor y molestia, a veces una discreta secreción. Okay. Hay que tener en cuenta que también la otitis externa puede estar dada por un forúnculo que se presenta en un vellito de los que hay en el tercio externo del oído externo, externo, y eso pues puede producir una otitis externa circunscrita. Es una infección habitualmente por estafilococos. Okay. Mira, es muy importante decir dos cosas en relación a la prevención de esto, porque no es el hecho de hablar de la otitis ya establecida. Sino cómo prevenir. Exacto. En primer lugar, las otitis externas son muy comunes en los niños que hacen natación, que van a piscinas. Muchas veces los químicos de las piscinas, de las albercas, Okay. pues pueden crear una humedad y esa humedad puede irritar y puede infectarse secundariamente. Okay. Por lo tanto, hay niños que están predispuestos a tener esa inflamación del oído externo. Por lo tanto, no es no ir, sino es tener los cuidados necesarios, como es utilizar tapones, utilizar gorros, que garanticen que no entre el agua al oído externo y no se produzca esa humedad. Y la otra cosa que bastante frecuentemente produce la otitis externa en los niños es estarle introduciendo cotonetes. A la hora de la limpieza, ¿cierto? Sí, estarle limpiando el oído. El oído, los clásicos dicen que el oído se limpia con el codo. Es decir, que no se puede, no se debe introducir nada en el oído. ¿Cómo se limpia el oído, doctor? No, el oído externo. Mira, el oído tiene un mecanismo propio de limpieza. Ok. En caso de que haya tapones de cerumen que ya molesten, bueno, pues hay que ir al médico y hay que hacer lavados de oído. Perfecto. Pero por lo general no es necesario que se esté dentro del oído externo manipulando eso, porque se puede infectar. Bien. Y ese es el primer capítulo, la otitis externa. Ok. ¿Cómo se diagnostica? La diagnostica el médico. Por los síntomas y por la otoscopía, que hemos visto ahí, un aparato que nosotros tenemos que vemos cómo está el oído. Y según las características que vemos en ese oído externo, definimos cuál puede ser la causa. A veces hace falta hacer algún estudio, pero es excepcional. Ahí ustedes ven en la imagen, la doctora está mirando el oído del niño. Bien. ¿Y cómo se trata esto, doctor? Bueno, el tratamiento es, primero, las medidas preventivas que dijimos ya. Ok. No manipulación, ojo que no haya humedad excesiva en el oído.
A veces se puede utilizar ácido acético al 2% o alcohol al 70%, diluido a la mitad, como preventivo en aquellos niños que tienen predisposición de la otitis externa. Okay. Y después el tratamiento sí ya lo pone el médico y habitualmente es tratamiento local con gotas de esteroides, de antibióticos, en dependencia de la etiología, la causa que uno piense que sea. Esa es la otitis externa. Okay. Ahora, ya dijimos que también está el oído medio. Así es. El oído medio se puede inflamar. Otitis media. Ya esa es la más común, bastante frecuente, porque es la complicación más frecuente de los resfriados en los niños, es decir, de los catarros, de las gripes. Cuando se complican, 3 o 4 de cada 10 niños hacen otitis media. Okay. ¿Qué ocurre entonces? Después del resfriado o durante el resfriado, el niño vuelve a hacer fiebre alta y dolor en el oído. Dolor en el oído que es bastante frecuente en los lactantes, en los niños pequeños, menores de 1 año, que están durmiendo y se despiertan abruptamente con llanto por dolor de oído. Okay. Es decir, que una de las características es la fiebre, el antecedente de haber tenido un cuadro respiratorio y además el dolor. Mira, hay cosas muy importantes. En estudios que se han realizado se ha visto que es más común la otitis media cuando el niño no ha sido lactado con leche materna. Okay. En los primeros 6 meses de la vida. Cuando el niño vive en un ambiente donde hay humo del cigarro, humo del tabaco. Es decir, eso predispone a las infecciones del oído medio. Además, los niños que van a guardería son más propensos a hacer otitis media que otros. Las otitis medias hay varias. La más común es la otitis media aguda, okay, que es ese cuadro de dolor con fiebre en el curso o después de una infección respiratoria viral. Ojo que hay que tener las vacunas al día. Siempre nosotros decimos, cuando usted vacuna contra la influenza, está previendo también que haya complicaciones de la influenza. Totalmente. Y además hay que poner la vacuna contra el hemófilus, contra el neumococo, porque son las bacterias que más comúnmente infectan al oído medio. Por lo tanto, el niño debe tener el esquema de vacunación completo y estar al tanto de eso, no estar en un ambiente cargado de humo del cigarro, tratar de darle lactancia materna exclusiva a los niños en los primeros 6 meses de la vida. Y hay una cosa muy importante también, que es cuando secreciones que no permitan que el niño respire bien por la nariz, porque eso va a impedir que se aeree el oído medio y va a predisponer a la infección. Doctor, tengo una pregunta. ¿Es verdad que cuando la otitis no es diagnosticada o tratada a tiempo, podría llegar a romperse el tímpano? Claro. Hay varios grados de otitis media. Okay. La otitis media nosotros la clasificamos en 4 grados. La primera, cuando la membrana está rosada, la membrana timpánica, y uno lo ve, ese diagnóstico lo hace el médico. La segunda, cuando está roja. La tercera, cuando está bombada. Y la cuarta, se rompe. Se rompe la otitis, la membrana, y expulsa el pus por ahí. Eso se puede presentar. También hay una otitis media crónica, que se caracteriza por una perforación central de la membrana. Y a eso, por eso yo te digo que todas estas cosas tienen que saber los padres, el cuadro clínico, claro, para ir a la consulta, la prevención de estas afecciones. Totalmente. Porque puede haber otitis media recurrente, es decir, cuando un niño tiene más de 4 otitis medias en un año, se habla de que ese niño tiene una otitis media recurrente. Okay. Y a eso hay que tratarlo muy específicamente. Y el episodio de la otitis media, bueno, pues muchas veces lleva antibióticos, algunas veces no, antiinflamatorios, analgésicos, la fiebre alta, y evitar una complicación de la otitis media, que es la mastoiditis, que es una inflamación del hueso que tenemos detrás de la oreja, que da dolor y esa zona se pone roja, se puede hasta abscedar, claro, como consecuencia de una otitis media aguda. Es decir, que estas enfermedades, tanto la otitis externa como la otitis media, cualquiera de sus expresiones clínicas, se pueden prevenir, claro, con las vacunas, con la higiene, con los medios adecuados que hemos dicho, y además se deben
prever y ir al médico a tiempo. Totalmente, eso es lo más importante. Ir Para a tiempo. evitar, exacto, para evitar que haya complicaciones más severas que pueden presentarse. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Gracias por sus recomendaciones. En casita tengamos en cuenta todo esto. Y bueno, usted no se despegue porque al regresar, nuestros amigos de Keglen nos van a enseñar a hacer un pastel de reno. Regresamos.